Y por la misericordia de Dios he titulado este mensaje de la siguiente manera: viviendo en el Espíritu. Poderosa esta palabra de parte de Dios, viviendo en el Espíritu. ¿Sabe? Iba estos días directo a mi trabajo y después de haber tenido un tiempo especial con Dios y haber tenido una experiencia maravillosa en mi cuarto con Dios, me fui orando y todo el tiempo orando, adorando, cantando, iba orando. Y sabe, en el transcurso de ese viaje llegó este tema, llegó este título. No sé, los que vinieron el miércoles me escucharon, ya estaba. Y entendí que la única manera de agradar a Dios, que la única manera de ser un cristiano genuino es viviendo en el Espíritu. ¿Sabe? Ese día me fue como nunca me había ido. Ese día hasta el jefe me dijo: uy, pero todo va bien. Ese día todo salió bien, ¿sabe? Porque todo el día viví en el Espíritu. Y es lo que yo quiero que usted hoy entienda en esta mañana. Hoy vamos a entender la importancia de vivir en el Espíritu. Ahora usted se preguntará: bueno, pero ¿cuál espíritu? ¿Y sabe por qué? Le digo ¿cuál espíritu? Porque hay dos espíritus. Está su espíritu, sí, el espíritu mío, el que todos tenemos, pero está el Espíritu de Dios. Y hoy usted tiene que entender y aprender que tenemos que vivir guiados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 8 versículo 1. Romanos capítulo 8 versículo 1. Dice la Biblia de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu Santo de Dios. Ninguna condenación hay para todo aquel que ande en el Espíritu de Dios. Entonces, hoy a través de este mensaje usted va a entender que la única manera, escúcheme esto, la única manera de que usted pueda vencer la carne es a través de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia, que ninguna condenación hay para los que andan en el Espíritu, para los que andan conforme a la voluntad de Dios. Y le voy a enseñar algo. Hay una diferencia muy grande, escuche esto, entre vivir en el Espíritu y entre andar en el Espíritu. ¿Sabía eso o no lo sabía? Hay una diferencia entre andar y vivir. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Lo que pasa es que muchos cristianos, muchos de ustedes, muchos de nosotros andamos en el Espíritu, y no está mal andar en el Espíritu, pero sabe que muchos de nosotros no vivimos en el Espíritu. Le voy a explicar por qué. Porque cuando andas en el Espíritu, hoy puedes andar en el Espíritu. Hoy es domingo, todos venimos a la iglesia y todos andamos en el Espíritu, ¿correcto? Pero ¿qué pasa cuando sales de aquí? ¿Sigues andando en el Espíritu? Hoy andas en el Espíritu y mañana puedes andar en la carne, eso dice la Biblia. Pero cuando vivimos en el Espíritu, escúchame esto, hoy andas en el Espíritu, hoy vives en el Espíritu, mañana vives en el Espíritu, te acuestas, duermes en el Espíritu, y ahí está la diferencia entre andar y vivir en el Espíritu. Y hoy tienes que aprender a vivir en el Espíritu. Escúchame esto, porque cuando vives en el Espíritu, empiezas a andar en el Espíritu. No es posible andar, caminar en el Espíritu cuando no estás viviendo en el Espíritu, cuando el Espíritu Santo de Dios no está dentro de ti. No es posible, iglesia. Y ahí es donde radica la diferencia, porque cuando vivimos en el Espíritu, ya no pensamos, ya no hay tiempo, ya no tienes tiempo de pensar en las cosas de la carne, porque la carne te condena, ¿no? Según Romanos dice ahí, ¿no? La carne nos condena, el Espíritu nos da vida y nos da paz. Así que cuando vives en el Espíritu ya no te queda tiempo para pensar en las cosas del mundo, ya no nos queda tiempo para pensar en las cosas de la carne. ¿Sabe? A mí no me queda tiempo ni para ver televisión.
todo el tiempo estoy leyendo, estoy orando, escuchando alabanza. Y eso hace cuando una persona vive realmente en el Espíritu, porque el Espíritu te apasiona, el Espíritu te pone un deseo y tú deseas todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque has probado algo y no quedas lleno, has probado algo y quieres más. Así funciona el Espíritu Santo de Dios. Cuando probamos un poquito del Espíritu, tú quieres más, ¿sí o no? ¿Sí están aquí o se fueron? Gloria a Dios. Así que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos agradar a dos señores. Escucha, iglesia, usted como hijo de Dios no puede vivir agradando la carne un día y al otro día agradando al Espíritu. No podemos agradar a dos señores. O agradas a Dios y vives en el Espíritu, o te deleitas en los placeres de la carne. Quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Dice la Biblia de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Escuche esto, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que queréis. No es posible vivir claudicando en dos pensamientos. No es posible. ¿Y sabe por qué no es posible? Porque el deseo de la carne va en contra del deseo de tu espíritu. No es posible agradar a Dios cuando estamos pensando, o cuando aún estamos agradando a la carne, cuando aún estamos agradando al mundo. Y a mí me gustan las historias, no, ya me conocen, les voy a contar una cortica. Cuenta la historia que el apóstol Pablo, escuche esto, en su primer viaje misionero, cuando el apóstol Pablo salió en misión, la primera ciudad que visitó fue la ciudad de Galacia. ¿Sí? Ahí les comparto un poquito de historia. Esa fue la primera ciudad que visitó el apóstol Pablo. ¿Y sabe para qué la visitó? Para establecer su iglesia allí. Fue hasta esta ciudad, la visitó, pero no fue de visita. Fue a predicar la palabra de Dios y allí estableció la iglesia del Señor. Y todo iba bien, pero ¿sabe qué pasó? Después de que él predicó la palabra, el verdadero evangelio, ¿sabe qué pasó algo? Pasó que a esta ciudad de Galacia empezaron a llegar falsas doctrinas, empezaron a llegar otras religiones. Y estas otras religiones, estas otras falsas doctrinas empezaron a contaminar la iglesia que Pablo había estipulado en ese lugar. Empezaron a contaminar a los cristianos, escuche bien, y por eso este mensaje. Estas falsas doctrinas empezaron a contaminar y a dañar a los cristianos que ya habían en esa época. Y empezaron a pensar en los deseos de la carne. Y estas empezaron a aceptar las cosas malas de esta doctrina, que no eran más que deseos carnales. Ya siendo conocedores, ya habían entendido, ya el apóstol Pablo les había predicado el evangelio de la verdad. ¿Sí? Y aún así empezaron a permitir cosas en su vida. Y sigue contando la historia que cuando Pablo, escuche esto, cuando Pablo se enteró de esta situación, a Pablo fueron y le dijeron: mira, la iglesia que formaste en Galacia se está contaminando, ya no aman a Dios como antes. Mira, están haciendo cosas que no deben de hacer, se están deleitando en los placeres de la carne. Y Pablo empieza a pensar. Yo me imagino que Pablo empieza a orar y empieza a decirle: Señor, ¿qué pasa si yo prediqué tu palabra? Señor, si yo impartí la sana doctrina, ¿por qué esta iglesia ahora, después de haberte conocido a ti, están haciendo las cosas de la carne? ¿Por qué nosotros como hijos de Dios, después de haber conocido la sana doctrina, volvemos atrás y empezamos a mirar lo que no tenemos que mirar? Y yo me imagino a Pablo orando. Y sabe cuál es la respuesta de Pablo para esta situación. Pablo entendió que aquella iglesia
le faltaba vivir una vida llena del Espíritu Santo. Ese era el problema de esa iglesia, que no habían tenido una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Así que si usted, iglesia, siente que aún las cosas del mundo, que aún las cosas de la carne le atraen, ahí está su respuesta. No has tenido una experiencia con el Espíritu Santo, no has aprendido a vivir diariamente con el Espíritu Santo. Y ahí está la importancia de este mensaje. Porque escúchame esto, para dejar de vivir en la carne, la única manera que tú dejes de vivir en la carne es que puedas vivir en el Espíritu. No hay otra, iglesia. Para dejar de pensar en las cosas de la carne, para dejar de sentir deseos carnales, tienes que ser completamente espiritual. No hay otra manera. Tienes que entender que debes de vivir en el Espíritu. Y cuando Pablo se entera de esta situación, por eso escribe estas palabras tan ciertas en el libro de Gálatas que acabamos de leer. Y hoy Dios, a través de este mensaje, quiere hacernos entender que es necesario, iglesia, vivir en el Espíritu. Sabe, los últimos tiempos cada vez son peores. Y el que no viva en el Espíritu no va a resistir. El que no esté viviendo en el Espíritu se va a dejar convencer por las artimañas de Satanás y va a volver atrás. Así que si usted está viendo tiempos difíciles, para que pueda resistir, tienes que empezar a vivir, a depender del Espíritu Santo de Dios. Y eso está buscando Dios en esta mañana. Está buscando una iglesia que, a pesar de los problemas, que a pesar de las situaciones, que a pesar de lo que venga, de la crisis que se esté viviendo, entienda que su poder, que su victoria depende de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dele un aplauso al Señor. Espero que usted esté entendiendo el mensaje de Dios hoy para su vida. La importancia de vivir la vida cristiana espiritualmente. Ahora usted se preguntará, Fanor, ¿qué significa vivir en el Espíritu? Sabe, le voy a enseñar lo que significa vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu significa vivir una vida guiada y controlada por Dios. Eso significa vivir en el Espíritu. ¿A cuánto le gusta tener el control? A todos, ¿no? Todos quieren tener el control. Yo no lo tengo porque yo no veo televisión, como les dije ahora, y el que lo controla es mi hijo Juan. Pero todos en las casas quieren tener hasta el control del televisor, ¿no? Pero a nadie, o hay alguien aquí que le guste ser controlado. Yo creo que a nadie, ¿cierto? A nadie nos gusta que nos controlen. Pero si tú quieres vivir una vida en el Espíritu, tienes que permitirle al Espíritu Santo que gobierne, que controle toda, escuche esto, toda tu vida. No algunas áreas, porque si tú controlas algunas estás en la carne. Pero si le permites al Espíritu Santo que las controle todas, vas a vivir en el Espíritu. Todo, absolutamente todo tiene que tenerlo controlado Jesús. Vivir en el Espíritu también significa tener una relación constante con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Te estás relacionando más con las cosas de la carne o con las cosas del Espíritu? ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién nos relacionamos todos los días? ¿Con Dios, con el Espíritu Santo, con su palabra? ¿O nos relacionamos más con la gente del mundo? ¿O nos relacionamos más con chismes? ¿O nos relacionamos más viendo programas que no tenemos que ver? ¿Con quién nos estamos relacionando? Tenemos que relacionarnos constantemente con el Espíritu de Dios. Y vivir en el Espíritu también significa vivir por fe. Usted tiene que entender que nosotros, los hijos de Dios, vivimos por fe
y no por vista. Sabe, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sencillo, sin fe no puedes vivir en el Espíritu. Si no tienes fe, pídele a Dios, porque si no tienes fe, estás viviendo en la carne. ¿Quién está controlando tu vida, iglesia? A la iglesia de Galacia la estaba empezando a controlar las obras de la carne. ¿Quién está guiando tu vida? Pregúntese por un momento. ¿Tu vida la está guiando la carne y sus deseos? ¿Te apasionan las cosas del mundo todavía? ¿O tu vida la está guiando y controlando el Espíritu Santo de Dios? O peor aún, porque la Biblia dice frío o caliente, porque tibio lo vomitaré de mi boca. O peor aún, estamos pensando todavía en el dicho popular que el que reza y peca empata. O hay una balanza en tu vida. Hoy piensas en el Espíritu que te redarguye y no te deja pecar, y mañana piensas en la carne y te deleitas en las cosas de la carne. ¿Quién está guiando tu vida? Piense por un momento. Si es Dios, me alegro, lo felicito. Pero si todavía estás ahí entre no sabes quién, es momento, iglesia, es momento de que empieces a ser guiado por el Espíritu de Dios, que empieces a vivir en el Espíritu de Dios. Usted se preguntará, bueno, ¿por qué debo de vivir en el Espíritu? Y le voy a enseñar por qué tienes que vivir en el Espíritu. Tienes que empezar a vivir en el Espíritu porque es la única manera de impedir los deseos de la carne. Sencillo. Si ya no quieres tener más deseos de la carne en tu vida, sencillamente tienes que empezar a vivir en el Espíritu. Quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas, versículo 5:16. Dice la Biblia de la siguiente manera. Escuche lo que dice el Señor. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Para qué tenemos que andar en el Espíritu? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Para no satisfacer los deseos de la carne, simplemente tienes que andar en el Espíritu. Y empieza diciendo dos palabras que a mí me llamaron la atención. Digo pues. Cuando usted le dicen aquí en caleño, no, hágale pues. Usted entiende que eso es una orden. Esas dos palabras me están diciendo a mí que es una orden de Dios. Sencillo. Simplemente Dios está dando un mandato y tú y yo tenemos que obedecer. No es una opción. Dios no está diciendo en esta hora si quieres, si te place, puedes empezar a andar en el Espíritu. No. Dios te está diciendo en esta mañana, tienes, es necesario, debes, tienes que hacerlo. Andar en el Espíritu. No es una opción. No es una opción si queremos o no. Simplemente debemos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de andar en el Espíritu. Y cuando sigo leyendo, dice andad en el Espíritu, ¿sí o no? Y la palabra andad significa caminar. Tú tienes que empezar a caminar, a marchar, siendo guiado por el Espíritu de Dios. Antiguamente, los maestros, los que enseñaban, ¿sabe qué hacían? Normalmente en las fincas hacían como huertas, y cuando usted hace huertas hay unos surcos. Y las personas, los que enseñaban, no solo la Biblia, los maestros de esa época, cuando iban a enseñar, ¿sabe qué hacían? Empezaban a caminar, hablando, enseñando, predicando. ¿Y sabe qué hacían los discípulos? Atrás, escuchando y siguiendo sus pasos. Escuchando y siguiendo sus pasos. Iglesia, tienes que empezar a caminar siguiendo los pasos de Dios. Es lo único que no te hace, es lo único que no te deja desviar del camino. Cuando tú
y yo seguimos los pasos de Dios. ¿Y para qué seguimos los pasos de Dios? Para escuchar su palabra. Así que Pablo, en esa carta, le estaba hablando, ¿sabe a quién? ¿Sabe a quién le estaba hablando Pablo? Escuche esto. Esto es interesante. Pablo le estaba hablando a cristianos. Pablo le estaba hablando a la iglesia que él ya había estipulado, a la iglesia de Dios. Así como hoy Dios está hablando a su vida. Gloria a Dios. Imagínate, le estaba hablando a personas conocedoras de su palabra, pero que se habían dejado llevar por las cosas, por las obras de la carne. Y les estaba haciendo entender que era necesario apartarse de las cosas de la carne que los estaban perjudicando para empezar a vivir conforme a la palabra de Dios. Les estaba haciendo entender que la única manera de dejar las cosas de la carne era viviendo en el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque cuando no vives en el Espíritu, iglesia, cuando no vivimos en el Espíritu, nos convertimos en cristianos superficiales. Eso le pasa a un cristiano, a un hijo de Dios que no vive en el Espíritu. Es una persona superficial, que es llevado de un viento y otro, que es llevado de aquí para allá, que se deja influenciar por las falsas doctrinas. O sea que cuando no eres guiado por el Espíritu Santo, escúchame, estás corriendo peligro. Cuando el Espíritu Santo no guía tu vida, simplemente estás en peligro. Y Dios no quiere eso para la iglesia, ¿sabe? Dios no quiere eso para tu vida. ¿Sabe? El apóstol Pablo no quería eso para la iglesia del Señor que él ya había implementado. Y hoy Dios quiere que tú entiendas que debes, que tienes que vivir en el Espíritu, ¿sabe? Porque cuando vives en el Espíritu, ya no haces tu voluntad. Porque cuando tú vives en el Espíritu, todo lo que hagas, absolutamente todo, lo haces para agradar a Dios. Eso hace una persona que está viviendo en el Espíritu. Todo lo que haga o todo lo que deje de hacer, porque cuando dejamos de hacer cosas también estamos agradando a Dios, ¿sí o no? Claro que sí. No solo hacer, sino también dejar de hacer cosas para agradar a Dios. Yo ayer dejé de dormir por estar en la presencia de Dios, por estar pidiéndole a Dios, háblame, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres hablar? También dejamos de hacer cosas por agradar a Dios. Yo le pregunto algo, ¿estás agradando a Dios? ¿Estás agradando al Espíritu Santo de Dios o estás agradando a tu carne? ¿A quién estás agradando, iglesia? Esa iglesia de ese tiempo se estaba dejando llevar por las cosas de la carne. Yo creo que aquí no, ¿verdad? Y en el versículo sigue diciendo, no satisfagáis los deseos de la carne. Después de que el Señor pide eso y nos dice que debemos de andar en el Espíritu, entonces ahora nos dice, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y sabe por qué? Simplemente porque los deseos de la carne están en contra del Espíritu Santo. ¿Sabe? La carne representa nuestra vieja manera de vivir. La carne representa el pecado con el que veníamos cargando. Eso representa la carne. Y yo quiero preguntarle algo en esta mañana. ¿Aún sigues cargando lo viejo? ¿Aún tienes algunos pecados antiguos que no te dejan avanzar? ¿O ya te despojaste, como dice la Biblia, del viejo hombre y te pusiste el nuevo? ¿O aún seguimos cargando con lo mismo? ¿O aún seguimos luchando con los mismos pecados desde que se convirtió, mejor dicho? ¿O ya le permitiste al Espíritu Santo que llevara todas tus cargas, que llevara todas tus culpas, que perdonara todos tus pecados?
¿Sabes por qué tienes que hacer eso? ¿Sabes por qué tienes que despojarte de lo viejo y revestirte del nuevo hombre? Porque si no te despojas del pecado, de lo viejo, de tu antigua, de tu pasada manera de vivir, y sigues viviendo en la carne, vas a tener unas consecuencias. El vivir en la carne trae consecuencias a la vida de las personas. Y la primera consecuencia que te trae vivir en la carne es la muerte espiritual. Sigues viviendo tu vida, pero espiritualmente estás muerto en tus pasiones, en tus deseos. Y esa es la primera consecuencia que viene a la vida de un cristiano cuando sigue viviendo en la carne. Mire lo que dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios para usted, iglesia, para mí, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Dios jamás quiere verte muerto o muerta espiritualmente. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que después de la muerte espiritual puede venir la muerte física. Esa es la consecuencia del pecado. Morimos espiritualmente, pero podemos llegar a morir físicamente, y Dios no quiere eso para ti. Dios hoy te está diciendo: tengo vida, iglesia, para ti. Quiero que vivas, pero que no vivas cualquier clase de vida. Hoy tienes que entender que tienes que vivir la vida que Dios diseñó para ti, y no es cualquier clase de vida. Puedes disfrutar de las cosas buenas, de las maravillas de Dios, pero eso es posible cuando tú y yo vivimos en el Espíritu. La segunda consecuencia, o la otra consecuencia, es la esclavitud. Te vuelves esclavo o esclava del pecado. El pecado esclaviza la vida de las personas. San Juan capítulo 8, versículo 34 al 36, dice la Biblia de la siguiente manera: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué? ¿Están aquí o se fueron? Que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí, queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seremos ¿qué? Verdaderamente libres. Escúchame esto. Vienes a Jesús con todos los pecados que hayamos cometido. Vienes a los pies del Maestro, te arrepientes y Dios te perdona. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nunca más me acordaré de tus pecados. Eso dice el Señor. Pero luego tú te olvidas de eso y vuelves atrás y vuelves a cometer el mismo pecado. Si Dios se olvida de tu pecado, ¿por qué tú te acuerdas del pasado? ¿Por qué vienen a tus pensamientos cosas que Dios ya te perdonó? Tienes que recibir el perdón de Dios y olvidarte del pasado. ¿Sabes para qué? Para que quedes en casa. Simplemente para eso. Para que puedas vivir y habitar en la casa de Dios. ¿Estamos viviendo en el Espíritu o le estamos dando rienda suelta a la carne? Y lo segundo que le quiero enseñar en esta mañana de por qué vivir o por qué debo vivir en el Espíritu, escuche esto: simplemente porque no podemos llevar una doble vida. Diga conmigo: no puedo llevar una doble vida.
Tú y yo como cristianos, tú y yo como hijos de Dios no podemos vivir llevando una doble vida, no podemos llevar una vida de apariencia. No es posible que un hijo de Dios tenga dos vidas. No es posible, iglesia. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Les voy a enseñar por qué no es posible. Y no es posible porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Y sabe qué pasa? Estos dos se repelan, se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Dice la Biblia que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Ninguna comunión hay con el mundo y con Dios. Ninguna comunión hay con la carne y con el espíritu. No puedes vivir con una doble vida. ¿Sabe por qué no puedes vivir con una doble vida? Porque la Biblia es clara. Y la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan. Son pasajeros, son momentáneos. Hoy están y mañana no. Pero el que hace la voluntad de Dios, pero el que vive agradando a Dios, permanece para siempre. ¿Cuánto lo creen? Yo quiero permanecer para siempre, no sé usted. Yo quiero vivir todo el tiempo agradando a Dios. Estoy convencido de que Dios es todo en la vida de una persona. Tienes que vivir todo el tiempo agradando a Dios y no a los hombres. Ahora, tú no puedes pensar que por venir a la iglesia estás viviendo en el Espíritu. Recuerde que Pablo le estaba hablando a personas de iglesia. Tú no puedes pensar eso. Ahora, escúcheme bien, hace parte del proceso. Venir a la iglesia hace parte del proceso de empezar a vivir en el Espíritu. Pero tú tienes que entender que vivir en el Espíritu es una constancia. Es una constante vida de mañana, tarde, noche, aun cuando duermes. ¿Sabe? Yo cuando oro digo: Señor, háblame aún mientras estoy dormido, cuídame aún cuando duermo. A ese punto tienes que llegar, iglesia, a agradar a Dios en todo lo que hagas, a que tu vida viva, a que puedas vivir tu vida agradando a Dios en todo, viviendo en santidad, consagrados para Dios. ¿Sabe? Escuche esto: su vida y mi vida fue destinada, fue creada para agradar a Dios. Para eso Dios nos creó. Dios te creó para eso, para que vivas agradando a Dios, para que vivas conforme a su palabra, para que puedas vivir en santidad. No sé cuál es su meta. Mi meta en la vida cristiana, aparte de agradar a Dios, es poder llegar al cielo. Y yo creo que todos queremos llegar al cielo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero le voy a decir algo: para que puedas llegar al cielo, tienes que aprender a vivir en santidad. Si no eres santo como Dios es santo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Pero para que tú puedas entrar al reino de los cielos, pero para que tú puedas vivir en santidad, tienes que vivir en el Espíritu. No hay otra manera. Me gustaría darte otra opción, pero no la tengo. No hay otra opción, iglesia, de entrar al cielo. No hay otra opción de agradar a Dios. No hay otra opción de vivir en santidad, sino es viviendo en el Espíritu. Por eso hoy necesito que entiendas, que aprendas que es necesario vivir en el Espíritu. Y le quiero enseñar, o le quiero mejor preguntar: ¿cómo estamos viviendo? Y cuando estaba en la parte de esta predicación, me detenía un poco cuando me hice esta pregunta, o cuando Dios me permitió hacerme esta pregunta: ¿cómo estamos viviendo? Y sabe, ahí me detenía un poco porque Dios me hacía pensar que muchos cristianos, que muchos de ustedes, que
muchos de nosotros estamos teniendo luchas, que muchos de nosotros queremos agradar a Dios, pero no ha sido posible. Que muchos de ustedes quieren serle fiel a Dios, pero no han podido. Y esa es la revelación que me llegaba. Ahí está, no sé, bueno, no sé qué horas eran. ¿Y sabe por qué no hemos podido avanzar? ¿Sabe por qué no hemos podido agradar a Dios? Porque aún seguimos pensando, porque aún seguimos mirando, porque aún la carne nos atrae. Por eso no hemos podido avanzar. Por eso estamos quietos sin poder avanzar, porque seguimos pensando en las cosas, en las obras de la carne. Aún nos estamos dejando seducir por las cosas del mundo, aún nos estamos dejando seducir por las cosas del pecado. Y por eso muchos de ustedes, muchos de la iglesia de ese tiempo no avanzaban, porque el llevar una doble vida no te deja avanzar. ¿Sabía eso? Cuando llevas una doble vida no avanzas. ¿Sabes por qué no avanzas? Escúchame esto, porque hoy estás en la iglesia y vives en el Espíritu. Hoy te levantas y oras y vives en el Espíritu, y cuando vives en el Espíritu avanzas un peldaño, ¿sí o no? Pero mañana te levantas y no oras. Pero mañana dices: no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no quiero ir a la iglesia. ¿Y sabe qué pasa cuando haces eso? Estás viviendo en la carne, y cuando haces eso retrocedes 2. Por eso una persona que tenga una doble vida no avanza, porque en Dios avanza 1, pero el diablo te hace retroceder 2. Y exactamente eso es lo que quiere Satanás para usted. Exactamente, verlo retroceder, verlo volver atrás. Y la Biblia es clara cuando dice: ninguno que ponga su mano en el arado es digno de mí. Eso quiere Satanás, hacerte retroceder para hacerte vivir alejado o alejada de Dios. Pero sabe, Dios también tiene cosas buenas para nosotros. Sabe que el vivir en el Espíritu te trae algunos beneficios, y hoy quiero enseñarle algunos de los beneficios que nos trae vivir en el Espíritu. ¿Quieren aprender? Qué pena, yo sabía que esta predicación iba a ser diferente, pero es necesario, iglesia. Yo aprendí a vivir en el Espíritu, y eso es lo que me hace estar acá. Eso es lo que nos hace avanzar, vivir en el Espíritu. Y es lo que yo quiero impartirle a usted en esta mañana. Es lo que Dios quiere hacerle entender a la iglesia de Jesús. Y el primer beneficio de vivir, para que vea cómo es de bueno vivir en el Espíritu, y es que nos da poder. ¿Nos da qué? Diga conmigo: poder. En el nombre de Jesús. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice la Biblia de la siguiente manera: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre usted y sobre mí el Espíritu Santo de Dios. ¿Y para qué? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Espíritu Santo de Dios desciende sobre su vida, usted adquiere poder. Pero le voy a enseñar algo. Usted que dijo que quería poder, no es poder para controlar a las personas, no es poder para hacer lo que usted quiera. No. El poder que Dios le imparte cuando usted recibe el Espíritu Santo simplemente es para que prediques su palabra. Simplemente para eso, para predicar tu palabra. ¿Sabe también para qué Dios te da poder? Para que seas cristiano en Samaria, para que seas cristiano en la iglesia, para que seas cristiano en tu casa, para que seas cristiano en tu trabajo, en tu colegio y hasta lo último de la tierra. Para eso Dios te da poder.
Pero ¿sabe también Dios para qué nos da poder? Para vencer la tentación. ¿Cuántos quieren vencer la tentación? En el nombre de Jesús vamos a vencer la tentación. Mateo capítulo 4 versículo 1. Jesús nos dio ejemplo de eso, ¿sabe? Dice la Biblia que entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? ¿Por quién? Ya ve la importancia de vivir en el Espíritu. Jesús todo el tiempo, aún siendo hombre, vivía en el Espíritu. Y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando vives en el Espíritu, tienes la capacidad de discernir cuando algo es de Dios y cuando algo es del diablo. Pero si no vives en el Espíritu, no tienes esa capacidad y simplemente caes de cabeza. Dice la Biblia que Jesús vivía en el Espíritu y fue llevado por el mismo Espíritu a un lugar donde lo iban a tentar. Jesús ya sabía. La Biblia no dice eso, pero cuando usted vive en el Espíritu, usted ya sabe lo que va a pasar, porque usted puede discernir los tiempos. Jesús sabía lo que iba a pasar en el desierto. Pero ¿sabe qué pasó? Que Jesús, antes de ir al desierto, si usted lee Mateo 3, Jesús fue bautizado. Y cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que descendió el Espíritu como paloma. Entonces Jesús se fue al desierto y ¿sabe qué le tocó hacer a Satanás? Huir. Dice la Biblia que Satanás se apartó de él. Cuando vivimos en el Espíritu, las tentaciones nos repelan. Los dardos de Satanás no nos tocan. Gloria a Dios. Satanás tuvo que apartarse, tuvo que huir, porque Satanás no resiste la presencia de Dios. No resiste la presencia de Dios. No resiste al Espíritu Santo de Dios. Lo segundo, el segundo beneficio, iglesia, es que ya no pensamos en las cosas de la carne. Lo que le decía ahora al principio, ya a usted no le queda tiempo de pensar en las obras o en las cosas de la carne. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero yo creo, usted y yo, los que somos del Espíritu, dice la Biblia, los que son del Espíritu, en las cosas de ¿qué? Del Espíritu. A mí no me cabe en la cabeza, yo no puedo entender que una persona, que un hijo de Dios, a estas alturas esté pensando en las cosas de la carne. No creo. Nosotros ya tenemos que tener la capacidad de vivir pensando en lo espiritual. Todo el tiempo tienes que ver las cosas del Espíritu, y para eso tienes que aprender a vivir con fe. Tienes que ver las cosas que no son como si ya estuvieran hechas. Así que no es tiempo de seguir pensando en las cosas de la carne, cuando Dios nos da la capacidad, según esta palabra, de pensar en las cosas del Espíritu. Y el tercer beneficio es que a tu vida viene paz. Este mundo vive en caos, ¿no? ¿Sí o no? Yo poco veo noticias. Las noticias son un caos y le hacen doler la cabeza a la gente o a mí. Yo vivo orando, ¿sabe? De lo que me entero por ahí, yo vivo orando. Y el mundo puede andar en crisis, pero yo ando en Dios. ¿Sí o no? El mundo ande como quiera, nosotros los hijos de Dios andamos en fe. ¿Sí o no? Y cuando vivimos en el Espíritu, simplemente la paz de Dios gobierna nuestras vidas. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne
tuki tuki lulú. Porque el ocuparse de la carne trae muerte a tu vida, sencillo. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Yo quiero vivir muchos años, ¿sabe? No me da miedo pues la muerte y eso, pero quiero ver a mis hijos crecer y quiero vivir muchos años. Si usted quiere vivir muchos años, pídale a Dios: Señor, dame vida abundante. Eso dice la Biblia. Ocúpate del espíritu. Si usted ocupa de la carne, obviamente su vida, pues su carne se va a empezar a desgastar, ¿no? Eso también es sencillo. Pero si usted se ocupa del espíritu, sabe, la otra vez les decía que cuando estoy más cansado, no me voy a dormir, no me voy a acostar. Cuando estoy más cansado es cuando me voy a orar, porque yo entiendo que lo que necesita descansar no es mi carne, que lo que necesita descansar es mi espíritu. Ahí le tiro un datico pues. Entienda eso. Lo que usted necesita descansar es el espíritu. Y lo que usted necesita para hallar descanso, sencillo, ocuparse del espíritu, y eso trae vida y paz a tu vida. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. ¿Cómo vamos hasta ahí? Yo creo que Dios está en este lugar. Amén. Vale la pena, iglesia, vale la pena, vale la vida, diría yo, andar en el espíritu. Vale la pena pagar el precio, porque hay que pagar un precio, sabía, y no es plata, porque si fuera plata, muchas personas que tienen dinero vivirían en el espíritu. No es plata, hay que pagar un precio. Que Dios le revele y le diga cuál es el precio que tienes que pagar, porque yo no te lo puedo decir. A cada persona Dios le pone un peso, pero el peso que Dios te pone es un peso de gloria. No me entendió. Dios no pone una carga, el peso que te pone es un precio de gloria, para que puedas alcanzar y llegar al propósito que Él tiene para tu vida. Ya estoy terminando, pero quiero enseñarle algo antes de terminar. Quiero enseñarle en esta mañana cómo vivir en el espíritu. Gracias. Quiero enseñarle, iglesia, cómo a partir de hoy, ¿sí o no? Cómo usted a partir de hoy puede empezar a vivir en el espíritu. Y para que tú y yo empecemos a vivir en el espíritu a partir de hoy, porque yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús, que a partir de hoy vamos a empezar a vivir en el espíritu. Lo primero que tienes que hacer es rendir tu vida a Dios. Es lo primero que tienes que hacer para empezar a vivir en el espíritu. Es ahorita, es ahora que llegue a tu casa, postrarse delante de Dios, rendirse, doblegar tu orgullo y decirle: Señor, aquí estoy, no puedo con esto. Decirle: Señor, este pecado que estoy cargando ya no aguanto más, necesito que me ayudes a vivir en el espíritu. Es lo primero que tienes que hacer, reconocer, porque rendirse es reconocer que tú no puedes. Rendirse es reconocer que por encima de nosotros, que por encima de todas las cosas está el que todo lo puede. Así que, iglesia, si quieres empezar a vivir en el espíritu, rinde hoy tu vida a Dios, no por obligación, no porque yo te lo esté diciendo. Sabe, todo es revelado. Yo te enseño, la palabra de Dios te enseña, pero todo llega al corazón del hombre revelado. Dios mismo se encarga de revelarte qué tienes que hacer. Todo es revelado a la vida de las personas. Así que no es porque yo te lo diga, no es por una obligación, es tu decisión. Tú decides si quieres rendir tu vida a Dios y empezar a vivir en el espíritu. Esa es tu decisión. Y lo segundo que tienes que empezar a hacer para vivir en el espíritu es llenarte. ¿De qué estás llenando tu vida? ¿De qué estamos llenando nuestra vida? ¿De la palabra de Dios o de la basura del diablo? La otra vez les hablé, ¿no? Me acuerdo, una predicación, el tanque lleno.
Aquí tienes un depósito, iglesia. Tu vida, tu mente, tu corazón son un depósito. Tú decides qué depositas. Si bien para que vivas o si mal para que mueras. ¿Qué estás depositando? ¿Qué estamos depositando? ¿O de qué estamos llenando nuestro depósito? ¿De qué estamos llenando nuestra vida? ¿Del pecado? ¿De las cosas del mundo? ¿O de la palabra de Dios? Llena tu vida hoy. Llena tu vida hoy de la palabra de Dios. Lee constantemente la Biblia. Alimenta tu mente, tu espíritu y tu corazón con la palabra de Dios. Ese tiene que ser tu alimento diario. No hay otro para vivir en el espíritu, ¿no? Usted ya sabe cómo alimentar la carne, ¿cierto? Usted le da hambre y simplemente va a la nevera o va a la tienda y alimenta su carne. Pero si tiene mucha hambre de Dios, como yo, lea todos los días la Biblia y llénese de palabra. Lo tercero, orar. Orar sin cesar. ¿Cuántas veces estamos orando al día, iglesia? Escuche lo que le voy a decir. Satanás, todos los días, escuche esto, va 2 veces ante el juez de toda la tierra a acusarte. ¿Sabía eso? Si no lo sabía, entiéndalo y apréndalo. Satanás, el acusador, 2 veces te acusa a ti. ¿Cuántas veces tú oras? Satanás te ha acusado y tú oras una, perdiste. Qué pena, pero ¿sí o no? Satanás te ha acusado y tú oras 2, pues bueno, de pronto, mínimo, la oración de Daniel, mínimo, iglesia, 3 veces al día para que puedas ganarle la batalla a Satanás, mínimo. Si él te acusa 2, tú vas 3 delante del Padre, orando todo el tiempo, orando con toda oración y súplica en el Espíritu. Y ya le dije que de allí, justo de allí, de esa oración constante todo el día, salió este mensaje que yo creo que está edificando su vida. Justo de allí, de la oración. Y lo cuarto, camina en obediencia. Para vivir en el Espíritu tienes que caminar en obediencia. Porque cuando oras no solamente tienes que orar, cuando oras tienes que entender y aprender algo. Y lo que tienes que aprender es a escuchar a Dios. ¿Sí? Eso sí tienes que aprenderlo, iglesia, a escuchar a Dios. Porque cuando escuchas a Dios, tu camino se endereza. Porque cuando escuchas a Dios empiezas a hacerle caso y empiezas a caminar por el camino correcto. Ahí es cuando empezamos a obedecer. Si tú no le hablas a tu hijo, él sigue, sale aquí para allá, por la calle y pasa una moto. Pero si tú lo llamas, él se detiene, obedece. ¿Sí o no? Es necesario empezar a caminar por las sendas antiguas. Es necesario empezar a caminar siguiendo los pasos de Jesús. El mayor ejemplo de obediencia nos lo dio Jesús. El mayor ejemplo de obediencia. ¿Quiénes somos nosotros para no obedecer? Es necesario vivir en el Espíritu, iglesia. Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La consecuencia. Pero escuche esto. Mas si tú y yo, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Si vives conforme a la carne vas a morir. Pero hoy Dios te está llamando. ¿Sabe a qué te está llamando, iglesia? A que por el Espíritu puedas contrarrestar, a que por el Espíritu puedas hacer morir las obras de la carne y empieces a vivir. No sé cómo estés viviendo, si amargado,
si angustiado, si lleno de problemas. Pero hoy Dios te está diciendo que si empiezas a vivir en el Espíritu, todo aquello que estaba mal empieza a cambiar. Todo aquello que se había perdido empieza a llegar. Empiezas a recuperar tu vida. ¿Sabe por qué hay veces perdemos nuestra vida? ¿Sabe por qué perdemos nuestra vida? Por vivir agradando al que no tenemos que agradar. Pero hoy Dios te está llamando, iglesia, a que empieces a agradar a Dios, a que empieces a vivir la vida que Dios tiene para ti. Quiero decirle lo último. ¿Quieres saber si estás viviendo en el Espíritu? ¿Quieres saber? ¿Sí o no? ¿Lo digo o no lo digo? Si quieres saber, si queremos saber cómo estamos viviendo en el Espíritu, sencillo. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Piense por un momento, ¿estoy dando frutos dignos de arrepentimiento? ¿O todavía me cierran en la calle, en el vehículo y me enojo? Si quieres saber si estás viviendo en el Espíritu o no, piensa en los frutos que estás dando. Y ya usted los conoce, por eso no abundé en esa parte. Ya usted sabe cuáles son los frutos del Espíritu y ya usted sabe. No es mi intención juzgarlo, jamás, y mucho menos de Dios, o eso le corresponde a Dios. Mi intención es que usted hoy haya entendido y haya aprendido que es necesario dejar de vivir en la carne para empezar a vivir en el Espíritu. ¿Sabe? Cuando tú y yo vivimos en el Espíritu, se nota. Se tiene que notar. Hay una diferencia muy grande entre los que son carnales y entre los que son espirituales. ¿Cuántos quieren vivir en el Espíritu? Yo creo que aquí hay personas que anhelan vivir en el Espíritu. Y siento que hay personas aquí que están frustradas. Hay personas aquí que han querido retroceder. ¿Y sabe por qué han querido retroceder? Porque no han podido avanzar. Y cuando tú no avanzas queriendo hacerlo, porque la Biblia dice queriendo agradar a Dios y no lo hago, no han podido.